Dios les bendiga, mis amados hermanos. Pues aquí estamos. Gracias a Dios por habernos permitido gozarnos en la dirección de este hermoso culto. Amén. Damos la bienvenida a nuestros hermanos que nos siguen a través de la plataforma del Facebook. Dios les bendiga también. Hasta allá llegue la bendición del Señor y que el gozo del Señor sea su fortaleza. Amén. Pues mis hermanos, les invito a ponerse sobre sus pies. Vamos a orar, vamos a ponernos en las manos del Señor una vez más para que Él sea el que tome control, como lo ha hecho de la primera parte, como es la alabanza, que también tome control de esta segunda parte, que es el mensaje de la palabra de nuestro Dios. Amén. Vamos a orar pidiendo la ayuda y la dirección de su Santo Espíritu. Bendito Dios, en esta hora nos ponemos una vez más en tus manos, pidiéndote, Señor, con todo nuestro corazón, que tú seas una vez más el que presidas, Señor, este momento Señor, de ministración de tu bendita y santa palabra. Que tu Santo Espíritu hable, como lo ha hecho a través de la alabanza, hable también a través de tu palabra, Señor, a nuestras vidas, a nuestros corazones. Padre, en esta hora me pongo en tus manos, Señor, para que tú extiendas tu diestra y pongas tus palabras en mi boca, Señor, palabra sazonada y ungida con el poder de tu Santo Espíritu, siendo de bendición, de edificación, de fortaleza y consuelo, Señor, a tu pueblo aquí presente, así como a aquellos que nos siguen a través de esta transmisión. Padre, en el nombre glorioso de tu Hijo Jesucristo, yo te lo pido, Señor. Amén y amén. Vamos a abrir nuestras Biblias, mis amados hermanos, en el Salmo número 36. Y vamos a dar lectura del versículo 7 al versículo número 9. Salmo 36. El título de este salmo es Las misericordias de Dios. Amén. Vamos a leer alternadamente para que todos participemos de la lectura de la palabra del Señor. Yo leo el primer versículo, que es el 7, y así continuamos leyendo. Son 7, 8 y 9, 3 versículos solamente. Dice así la Escritura: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Aleluya. Todos juntos. Porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. Amén. Tome su lugar. Las misericordias de Dios. Y este capítulo, hermanos, inicia de la manera en que el salmista David narra, mis hermanos, ciertos episodios de aquellos hombres y aquellas mujeres que en su momento desecharon, despreciaron, no le dieron el valor, mis hermanos, que merecía y que merece hasta el día de hoy la misericordia de Dios. Pero aún y con todo eso, Dios sigue teniendo misericordia, aunque sea rechazado de diferentes formas y diferentes maneras, mis hermanos, cuando así tiene la manifestación Dios de hacerla llegar. Y en el versículo 6 el salmista termina este versículo diciendo: oh Jehová, aun y con todo lo que él había expresado del versículo 1 al verso 5, dice: oh Jehová,
al hombre, y al animal conservas. O sea, declarando, mis hermanos, la gran bondad, la gran benevolencia, la gran misericordia, el gran amor que Dios tiene para su principal creación, que es el hombre. Aunque fue creado al sexto día, amén, pero sigue siendo la máxima creación de Dios, porque fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Y es por eso que en el versículo 7, hermanos, habiendo él experimentado en su misma persona, en su misma vida, la misericordia de Dios, cuando él se comportó en algunos casos de la misma manera que narra del versículo 1 al versículo 5. Y no hay mayor satisfacción, mis amados hermanos. Yo creo que todos los aquí presentes y los que nos siguen ahí en sus hogares a través de esta plataforma, yo creo que lo experimentamos en su momento. En su momento. ¿De qué manera Dios mostró y manifestó su misericordia? Su misericordia. Y no hay mayor satisfacción, mis hermanos, el haberla experimentado personalmente. Podemos tener conocimiento a través de la palabra. Amén. De la manera, mis hermanos, la Biblia o la palabra de Dios está lleno de textos, de versículos y de manifestaciones de la misericordia de Dios. Pero no hay mayor satisfacción y mayor credibilidad el que el hombre y la mujer la haya experimentado personalmente. Personalmente. Porque cuando así sucede, o cuando así sucedió, o cuando así suceda, mis hermanos, vamos a considerar, a valorar esa misericordia y la manera en que nos podemos o es necesario expresarnos es como lo hizo aquí el salmista. Oh Jehová, cuán preciosa es tu misericordia. Amén. Oh Jehová, esto habla de una persona, de un hombre, de una mujer, puede ser de un joven, de una señorita, de un pueblo, de una nación, mis hermanos, que experimentó el favor, la bondad, el amor, la gracia, la misericordia de Dios. Y aquí el salmista, mis hermanos, no se equivoca al haber, yo creo, pidiéndole a Dios cómo podía él presentarse a él y expresar tanta bondad, diciendo: oh Jehová, cuán preciosa es tu misericordia. Mis hermanos, Dios manifestando su grande amor, su grande favor, su grande bondad para con el salmista, para con el pueblo de Israel, para con cada uno de nosotros. Y al expresar, mis hermanos, preciosa. Amén. Dice el Salmo número 103. Vayamos al Salmo número 103. Verso 4, hermanos. Gloria a Cristo, aleluya. Dice el verso 4, el que rescata, y verso 5, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona, ¿de qué, hermanos? De favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila.
La palabra preciosa, hermanos, quiere decir de gran valor, de alto costo, algo preciado, de mucho valor, de mucha estima, de mucha estima. Por allá en Primera de Crónicas, capítulo 29, se gusta ir, la manera en que David, el rey David, ofrenda para la casa del Señor. Segunda de Crónicas, hermanos. Vamos a ver. Perdón, sí es primera. Discúlpenme. Versículo 1, mire lo que dice. Después dijo el rey David a toda la asamblea: solamente a Salomón, mi hijo, ha elegido Dios. Él es joven y tierno de edad, y la obra grande, porque la casa no es para hombre, sino para Jehová Dios. Yo, ¿quién, hermanos? Dígalo. Yo, para que reflexionemos respecto al sentir que había en David, mis hermanos, de aportar, de bendecir, de apoyar la construcción del templo, de la casa de Dios. Yo, con todas mis fuerzas, he preparado para la casa de mi Dios oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce para las de bronce, hierro para las de hierro y madera para las de madera. Y luego dice, y piedras de onice, piedras preciosas. Amén. ¿Qué pensamos al decir piedras preciosas? ¿A quién no le gustaría tener un onice? Una gema. Amén. Piedras preciosas, piedras negras, piedras de diversos colores y toda clase de piedras preciosas y piedras de mármol en abundancia. Amén. Oh Jehová, cuán preciosa. Por eso David, mis hermanos, acostumbrado a darle a Dios lo mejor, entonces era necesario de expresarse también de lo mejor de Dios. De lo mejor de Dios. Preciosa, de alto costo, de gran estima, de alto costo. Yo le pregunto, ¿con qué fuimos rescatados nosotros? Vayamos a 1 de Pedro, capítulo 1, verso 18 y verso 19. Amén. Por eso tenemos que darle crédito y valor a la misericordia de Dios, mis hermanos, y no hacer mal uso de esa misericordia. No es cualquier cosa. Sabiendo que fuisteis rescatados, dice, de vuestra vana manera de vivir. O sea, la manera de vivir antes de ser salvos era vana. Nuestra vida estaba vacía, aunque pensáramos que estábamos bien satisfechos por las cosas que el mundo ofrece o ofrecía. Estábamos vanos, porque fuimos rescatados, dice aquí Pedro, mis hermanos, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir,
la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino, aleluya, ¿con qué? Con la sangre preciosa. ¿Cuánto costó? Amén. Un sacrificio, una muerte. Amén. Por eso con la sangre preciosa de alto costo, de un valor o de grande estima que nosotros como hijos de Dios y como creyentes y como salvos, como redimidos, como limpios debemos, mis hermanos, de tomar en consideración día tras día, mis hermanos, que nuestra salvación costó un alto precio y que no podemos subestimarla. Y es necesario, y es por eso que es necesario, mis hermanos, cuidarla con temor y con temblor. Oh Jehová, cuán preciosa es tu misericordia. Vayamos, mis hermanos, a Isaías capítulo 58, verso 11 en adelante. Verso 11. Porque si leemos este versículo 11, como ahorita lo vamos a leer, hermanos, pero si no leemos el contexto, amén, nos quedamos a medias o no tomamos el por qué Dios dice que Él nos pastoreará en el tiempo de sequía y saciará nuestra alma. Por eso es necesario, ahorita vamos a leer los versículos anteriores. Dice el versículo 11: Jehová te pastoreará siempre. Dice el salmista: Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías, en el dolor, en la enfermedad, en la necesidad, en el problema, en la angustia, en la aflicción, en las sequías, dice, saciará tu alma. Aleluya. Y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Leímos ahorita en el versículo 9, como manantial de aguas, en tu luz veremos la luz. Pero mire lo que dice el versículo, vamos a ver desde el versículo, ese capítulo 58, verso 1, clama a voz en cuello, nos dice a nosotros, hermanos, le dice a su pueblo, le dice a Isaías, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. ¿Cómo estaba el pueblo? En rebelión. ¿Cómo estaba? En pecado. Pero cuando se quebrantó, se arrepintió, se volvió a Dios, entonces pudo decir, oh Jehová, cuán preciosa es tu misericordia. Tú me pastorearás siempre. Y en la sequía, tú te encargarás de saciar mi alma. Amén. Dice el versículo 2, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué? Dicen, ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestros propios gustos y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aplica el hombre su alma, que incline su cabeza como un junco y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí,
desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. Esto habla de misericordia, hermanos. No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces otra vez invocarás y te oirá Jehová. Clamarás y dirá él: heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y en tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre y en las sequías saciará tu alma y dará vigor a tus huesos. Habrá un cambio, una transformación completa, mis hermanos, porque es entonces cuando Dios manifestará su misericordia, su favor para con su pueblo, como lo ha hecho para con nosotros. Amén. Dice la última parte de este versículo 11: y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Nunca faltan. Jesús le dijo a aquella mujer, amén, cualquiera que viviere de esta agua volverá a tener sed, pero del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que será como un río de agua viva que salte en su interior. Un río de agua viva, o sea, un manantial de aguas frescas, mis hermanos. Amén. Vayamos a Deuteronomio. Aleluya. Capítulo 11, verso 11 y 12. David se había arrepentido, hermanos, de su pecado. David, mis hermanos, estaba muy contristado en su corazón. Por eso él dice: al corazón contrito y humillado, tú no despreciarás. Y él fue uno de los que experimentó esa preciosa misericordia. Deuteronomio capítulo 11 dice: la tierra a la cual pasáis para tomarla es tierra de montes y de vegas, que bebe las aguas de la lluvia del cielo, tierra de la cual Jehová tu Dios cuida. Siempre están sobre ella los ojos de Jehová tu Dios, desde el principio del año hasta el fin. Leamos detenidamente el verso 12. Tierra. Otra parte de la escritura dice: tierra, no temas. ¿A quién le dice, hermanos? Le dice al hombre, nos dice a nosotros. Y aquí, mis hermanos, Moisés dice: tierra de la cual Jehová tu Dios cuida. Siempre están sobre ella los ojos de Jehová tu Dios, desde el principio del año hasta el fin. Desde el principio en que tú y yo entregamos nuestra vida y nuestro corazón al Señor y lo confesamos como nuestro único y suficiente Salvador, desde el principio de año hasta el fin. Hasta el fin. Mis hermanos, volvamos al Salmo 36. Amén. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Misericordia, hermanos, viene, bueno, en el latín está dividida en tres partes. Misere, que quiere decir
miseria, necesidad, y cordis, corazón. Ía, amén. Ía, que quiere decir a los demás. A los demás. O sea, es un sentir que nace del corazón, mis hermanos, para sentir compasión, mis hermanos, hacia el necesitado o hacia la persona ajena, como lo tuvo Dios para con nosotros. De ahí viene. Y mis hermanos, misericordia aún todavía tiene otro más profundo significado. Amén. Que va a la par con la palabra de matriz. O, mis hermanos, como decir, matriz o vísceras, mis hermanos, o algo interior, algo que se constriñe dentro de nuestro ser cuando vemos a alguien necesitado. ¿No lo ha sentido usted? Amén. Cuando en ocasiones, mis hermanos, un ejemplo, ve un accidente muy, muy tremendo, ¿qué es lo primero que pensamos? Ay. Amén. ¿Cómo quedaría la familia, el hombre? Y que había niños. Hace días, ¿verdad? Hubo un accidente muy fuerte. Muy fuerte, hermanos. O sea, se constriñe nuestro interior, nuestro corazón. Pero eso viene de la palabra también matriz. Matriz. Amén. O sea, de lo más íntimo. Aquí hay damas, aquí hay mujeres que han tenido bebés. Amén. Ha habido algunas que los han perdido. ¿Cómo se sentirían en su momento, hermanos? Amén. Mis hermanos, Dios es lo que siente por cada uno de los que están perdidos. Amén. Perdidos. Por eso envió a su Hijo Jesucristo al mundo para buscar y salvar lo que se había perdido. Y ese perdido, o esa mujer perdida, ese joven, cuando, mis hermanos, reconoce que necesita a Dios y viene con un corazón contrito y humillado delante de Él, pidiendo perdón por sus pecados, Dios, mis hermanos, lo toma. Amén. Lo cambia y lo transforma. Y le da una nueva vida. Amén. Le da una nueva vida. Por eso el salmista declara estas palabras: oh Jehová, cuán preciosa es tu misericordia. Y luego dice: por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Vayamos a Isaías 55, 6 y 7. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y luego, ¿qué dice? Y vuélvase. Eso de volver quiere decir que en un tiempo anduvo en el camino de Dios. O hay algunos que no han andado en el camino de Dios y que andan en sus propios caminos, los cuales para ellos, dice la Escritura, que les parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Entonces dice: buscad a Dios mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el hombre inicuo, dice aquí, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual
Amén. El cual tendrá de él misericordia. Y luego dice, al Dios nuestro que es amplio en misericordia, lento para la ira, grande en misericordia. Jeremías dice, por sus muchas misericordias no hemos sido consumidos. El salmista dice, sus misericordias son mejor que la vida. Dice aquí este versículo, mis hermanos, 7, al Dios nuestro. Hace tiempo se compartió la palabra de Deuteronomio, por allá por el capítulo 29, donde dice, bendito tú Israel, ¿quién como tu Dios? Al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Amplio en perdonar. Por esto los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. El que habita el abrigo del Altísimo, condición, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Amén. Y dirá, Dios mío, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Amén, mis hermanos. Tenemos que ampararnos, sí, bajo esas alas, pero también tenemos que reconocer que si hay algo que corregir, tenemos que hacerlo para poder experimentar esa preciosa misericordia. Y si ya la hemos experimentado, mis hermanos, démosle el crédito que merece cada día de nuestra vida. ¿Por qué? Sigue el salmista narrando las bendiciones en este Salmo 36. Serán, ¿dónde, hermanos? Cuando uno habita bajo las sombras de las alas o se ampara bajo las alas de Dios, serán completamente saciados de la grosura de tu casa y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. Completamente saciados, mis hermanos, es de que quedaremos bien satisfechos. ¿O hay alguien entre los que aquí se encuentran que no esté satisfecho con lo que Dios ha hecho en su vida? Amén. Vayamos a Ruth, capítulo 2, verso 12. Josué, jueces, Ruth. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida. ¿De parte de quién, hermanos? De parte de Jehová, Dios de Israel, Dios nuestro, podemos decirlo con toda confianza y con toda seguridad. Bajo cuyas alas has venido aquí, hermanos, a refugiarte. Jehová recompense tu obra. ¿Cuándo va a recompensar su obra? Cuando nosotros nos amparemos bajo la sombra de sus alas, cuando estemos bajo el abrigo del Altísimo. Pero una vez que hemos dejado el pecado, la desobediencia, la rebeldía, mis hermanos, y que hemos permitido que Dios transforme nuestra vida y tome control de ella día tras día. Dice, Jehová recompense tu obra y tu remuneración. ¿Qué significa remuneración? Bendición. Amén. Bendición. Sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Mire lo que dijo Ruth. Y ella dijo, Señor mío, haya yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva. Aunque no soy ni como una
de las criadas. Una completa humildad y sumisión que se requiere para reconocer la misericordia, el favor de nuestro Dios. Terminamos en el versículo 7, hermanos. Porque contigo, a donde el salmista como que concluye, aunque faltan varios versículos. Porque contigo, ¿con quién, hermanos? ¿Con el pastor Víctor? ¿Con el X evangelista, profeta? No, contigo está el manantial de vida. Los ministerios que la Escritura habla, mis hermanos, son instrumentos que Dios escoge para bendición de la iglesia, para bendición del pueblo. ¿Pero quién los da? Dios. Amén, Dios. Pero contigo, o porque contigo está el manantial, dice aquí, de la vida. ¿Qué es manantial? ¿Ha indagado, investigado? Amén. Un manantial, mis hermanos, es como una beca, ahorita lo leímos en Deuteronomio, o un subsuelo muy profundo que recoge las aguas del cielo que van destilando hacia el interior y van y salen a otro lugar. Una agua, mis hermanos, libre. Les voy a leer lo que yo investigué para que, o sea, un agua completamente saludable. Amén. Tenemos aquí, mis hermanos, que está libre de sodio. Amén. Libre de sodio. Está libre de bacterias, mis hermanos. Y tiene magnesio, potasio en sus mínimas cantidades únicas que puede solamente recibir el cuerpo humano. El cuerpo humano. Este manantial de vida, mis hermanos, es símbolo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Salvador Jesucristo. En ese manantial de vida hay vida abundante. Hay gracia abundante. Hay salvación abundante. Hay vida eterna. Por eso es símbolo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. El pozo de Jacob, al cual Jesús estaba ahí cerca y le pidió de beber a aquella mujer samaritana. Cuando Jesús le dijo, yo te voy a dar agua, pero no tienen ni con qué sacarla. Y además, el pozo de nuestro padre Jacob, ¿qué le dijo, hermanos? Está muy profundo. ¿Cuántos años tenía ese pozo? Amén. Esa agua de manantial no se acaba, es permanente. Es permanente, mis hermanos. Esa agua que Dios dio en el desierto al pueblo de Israel en aquella roca, mis hermanos, sació, satisfizo la sed, mis hermanos, del pueblo de Israel. Esa agua que usted y yo bebemos cuando nos acercamos a Dios en oración a través de su palabra, mis hermanos, esa agua sacia nuestra sed espiritual. ¿Para qué? Para que no busquemos en otros lugares, amén, sino que vayamos a la fuente de agua viva. A la fuente de agua viva. Para terminar, vayamos, mis hermanos. Aleluya.
Salmo 71:3. Gloria a Dios. ¿Qué le tenemos que pedir ahora y siempre a nuestro Dios? Dice el salmista: sé para mí una roca de refugio, a donde recurra yo continuamente. Tú has dado mandamiento para salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Oh Jehová, cuán preciosa es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Amén. Y tú los abrevarás con el torrente de tus delicias. Torrente, mis hermanos, es una agua continua, continua. Amén. Abrevarás es saciar, es satisfacer. Cuando venimos a la casa de Dios, tenemos que venir con ese sentir, con ese pensamiento, hermanos, de que es aquí, cuando buscamos a Dios, que Él satisfará nuestra alma, nuestro corazón. ¿Por qué? Por cuanto hemos considerado que la misericordia de Jehová es preciosa, es de alto costo, de un valor estimado. Amén. Yo le invito a buscar a Dios, mis hermanos, continuamente, y ampararse bajo la sombra de sus alas. Jesús con mucha razón expresó a su pueblo, amén, cuando dijo: oh Israel, cuántas veces quise juntarte como la gallina junta a sus polluelos debajo de tus alas, y no quisiste. Y dice aparte también: si hubieras conocido el día de tu visitación. Amén. Mis hermanos, en Dios hay misericordia. Amén. Hay misericordia. Y si es necesario corregir algo en nuestras vidas, bueno, es tiempo de ampararnos bajo la sombra de sus alas y decirle al Señor: sé tú como una roca a donde yo recurra, a donde yo vaya, donde yo me refugie. Póngase sobre sus pies, y si es gustoso en pasar aquí al altar, está abierto el altar. Amén. Y pedirle al Señor, si hay alguna angustia, alguna aflicción, algún problema, alguna necesidad, venga y busquemos al Señor en oración. Aleluya. Padre, te alabo, Señor, y te bendigo. Muchas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Dios, porque tú pagaste un alto precio, Señor, no con oro, no con plata, no con cosas materiales, sino con la sangre preciosa de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Dios, porque aún está abierta esta invitación, Señor, para nosotros y para aquellos que aún no te conocen, que no han experimentado tu gracia y tu misericordia. Ruego por ellos, Señor, para que hagas manifiesto ese amor, esa gracia y esa misericordia para con ellos, rescatándolos de su vana manera de vivir, Señor, y puedan experimentar en su vida tu misericordia, Señor, como un día la experimentamos los aquí presentes, Señor. Gracias. Sácianos, Señor, continuamente de esa agua, de ese manantial de vida
porque en tu luz, en tu palabra, veremos la luz. En tu palabra será manifiesto tu Hijo Jesucristo, tanto en ella como en nuestras vidas, Señor. Te alabo y te bendigo. Gracias, Señor. Gracias por la misericordia que has tenido para con nosotros, por el cuidado y la bondad tuya, Señor, para con nosotros durante este tiempo, mi Dios. Una vez más agradecemos el cuidado, la protección tuya, Señor, sobre nuestras vidas, sobre nuestros hogares, sobre nuestras familias, sobre esta congregación, Señor, sobre los alrededores de esta casa de oración. Sea tu misericordia, Señor, y que pronto, Señor, puedan alcanzarla, mi Dios, en el nombre glorioso de Jesús. Gracias.